Súper, ahí ya estamos grabando. Entonces, como te decía María Paz, muchas gracias por darnos tu testimonio. Gracias, siempre digo al principio, a las chiquillas que ven estos testimonios también para conocer el programa, para conocer su experiencia y eventualmente para decidir también si participar de él o no. Así que eso, María Paz, mil gracias. Repetirte las gracias por estar acá y darme el testimonio hoy día. De nada. Querida, partamos por la pregunta de siempre, ¿ya? Yo tiendo a hacer siempre las mismas preguntas en el testimonio porque ayuda mucho como a dar cuenta de los procesos de todas como por igual, ¿no? Con los mismos factores como de análisis. Y la primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de entrar al programa, María Paz? ¿En qué estabas tú previo a tomar la decisión de entrar a Marzana al Cuidar? Yo diría que mi experiencia de 2020, porque en el fondo este programa para mí se engarza con un proceso de transformación muy, muy íntimo mío en tiempos de pandemia, en que me decido a empezar a vivir la vida de forma distinta. Entonces yo siento que el proceso del programa vino un poco como a- a generar bases más sólidas de este proceso de transformación. Y a mí el 2020 me vino como un enorme regalo. Yo sé que para mucha gente fue un año súper difícil, fue un año súper duro, y no quisiera invisibilizar o no tener en consideración que efectivamente el año pasado para mucha gente fue muy duro. Y para mí también lo fue, pero de otra forma. Y esa es la forma que quizás me gustaría contarte y contarles hoy, porque fue un año para mí de sacarme una armadura, empezar a sacarme una armadura. Yo vengo de una familia muy joven, o sea, de papás jóvenes. Mis papás fueron papás adolescentes y yo fui la primera hija, y siempre he sido muy autoexigente. Eh, no quiero decir que soy el resultado de una crianza exigente, sino que yo también tengo un perfil de personalidad muy exigente, de mucha autocrítica, sobre todo a cómo hago las cosas, a cómo me desempeño y me desenvuelvo en la vida. Y yo diría que ese es como un primer gran elemento que el programa me hizo visualizar, y es mi excesiva necesidad de control y mi sobreexigencia permanente a todo lo que hago. Y de manera quizás no muy amable, y cuando digo quizás más bien quiero decir nada amable. Em, Porque una de las cosas que más me llamó la atención a mí al iniciar el programa es que yo era muy violenta conmigo misma a la hora de hacer evaluaciones y reflexiones acerca de mi comportamiento. Em, y eso yo diría que a lo largo del programa fue desapareciendo, y hoy día me parece casi como una falta de respeto hacia mí el hablarme de esa manera. Obviamente no voy a decir que ahora soy otra completamente, porque yo creo que eso sería súper fantasioso, pero sí al menos lo observo y lo veo, y me llama la atención cuando lo veo. Cuando me dispongo hacia mí de forma no amorosa, me detengo, me llamo a terreno y digo, no, alto. Em, el proceso de transformación también está ligado a la forma en cómo yo quiero vivir la vida. Y entonces en eso también fue súper importante como dejarlo escrito sobre piedra con el programa. En el fondo yo no le había puesto nombre, pero una vez que entré al programa me pude dar cuenta de que yo no quería seguir viviendo esta vida para otros. Y eso también yo creo que fue algo que tomó forma cuando empecé en el programa, porque la verdad es que me había dado cuenta que llevaba una vida de otros, hacia otros y para otros, y muy hacia mí, hacia mis necesidades, y me daba muy poco espacio y poco lugar hacia mí, hacia lo que yo quería. Y en cuestiones tan simples como, por ejemplo, destinar 1 hora y media a una conversa con otras chicas
yo creo que es súper simbólico el decir, Por no, no supuesto. tengo tiempo, tengo una vida de 1000 a 1000 por hora. Sí, dale, puedes tener una vida a 1000 por hora, pero yo hoy día no me permito no dejarme dentro de mi día a día, ya ni siquiera dentro de mi semana, sino que día a día un tiempo para mí. Mm. Em, Eso ha sido como que en el fondo tomó forma, ahora tiene el relato, que quizás el año pasado cuando inició la pandemia y nos tuvimos que encerrar, estaba como dando vueltas como internamente, no sabía ponerle nombre y yo creo que hoy día le puedo poner el nombre como se lo pongo, como lo estoy contando. Súper. Pero, y lo último, que yo diría que estoy haciendo como tres grandes hitos, Ujú. em, y el último granito para mí tiene que ver con mi acercamiento al cuerpo y al movimiento. Y lo Mm. digo de esa manera tan genérica y no como ejercicio o dieta o lo que sea, porque desde el comienzo yo te conté y les conté a todas mi dificultad para vincularme con la actividad física, cualquiera que ésta sea. Yo venía de una historia, tengo 35 años y venía de una historia de tratar de acercarme a alguna actividad física y siempre como con harta frustración al respecto, de no poder vincularme de manera ni siquiera amorosa, digo simpática siquiera, con ninguna actividad física. Y entonces, más bien mi creencia al respecto era, yo no sé hacer deporte o no puedo hacer deporte. Y entonces eso hace que sea ta, 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 ta. Y de manera bastante, yo diría, pero decidida, pero medio intuitiva también, dije, no, esto tiene que ser desde otro lugar y tomé una decisión que en un comienzo fue bastante radical, pero creo que me ha funcionado súper bien y es que decidí empezar a entrenar con alguien porque me di cuenta que necesitaba a alguien que me estuviera haciendo hurras al lado y que me estuviera acompañando en este proceso de la misma forma que estaba en el programa contigo. Entonces dije, ya, esto a mí me funciona bien, a mí me funciona que alguien al lado me quiera o que en el fondo que genere un vínculo conmigo, y que me esté haciendo hurras de manera cariñosa y no de Ujú. manera exigente. Por supuesto. Eh, Que y te eso acompañe y también, que te contenga también en ese proceso, que también es un eh, desafío, obviamente. exactamente, y eso eh, fue súper como bisagra, porque encontré de manera azarosa, pero nunca es azarosa para mí, de manera muy sincrónica a una mujer entrenadora personal que me puede entrenar en la playa, y yo en este tiempo estoy en la playa, y entonces 3 veces a la semana me despierto al alba a las 6 de la mañana, salgo de mi casa a las 6:30 y empiezo a entrenar a las 7 de la mañana cuando el día recién está empezando, siendo que yo siempre me comporté, porque no voy a decir me comporté con una curva de atención más en la tarde-noche y en las mañanas siempre me costaba partir. Y entonces decidí, por eso decía que era como radical, despertándome muy temprano en la mañana y haciendo lo que más me cuesta, que es hacer deporte. Y ya sí, ayer cumplí 3 meses entrenando. De manera muy, muy, muy entusiasmada. Los cambios que veo, yo no los veo tan estéticos como frente al espejo, porque de nuevo también tengo una dificultad con ver mi cuerpo tal cual es, entonces no me voy a hacer cargo de eso hoy, pero sí veo los cambios a nivel emocional, a nivel de atención, de disponibilidad corporal y también del tiempo. Hoy día me dispongo en el día a día de manera mucho más simpática. Llevo 3 meses en que puedo decir que sí, estoy corporalmente muy cansada, porque tampoco tengo vacaciones desde antes de la pandemia, Sí. pero creo que hoy día el cuerpo incluso con el sobrepeso que tengo, el cuerpo me es mucho más liviano, me es mucho más llevadero, estoy súper consciente de mi corporalidad en todo el tiempo y yo diría que eso era algo que yo no vivía, o sea, yo no era consciente de mi cuerpo tal cual es.
Y entonces, como primera gran conclusión, a propósito del programa, es que mi cuerpo es mi mayor maestro, es el que más me ha enseñado en esta vida de los aprendizajes que tengo que hacer. Y entonces eso es muy bonito, poder mirarlo y hoy día decir, ok, yo puedo ver que tienes este exceso de peso, puedo ver que quizás durante mucho tiempo no te traté bien, pero te agradezco porque has sido tremendamente resiliente para salir a flote de las distintas vivencias y experiencias que hemos tenido juntos. Y entonces hoy día siento que cada día avanzo un pasito, si bien soy consciente de que son pasitos baby steps, son muy chiquititos, pero siento que voy como en la senda correcta. Me siento cada Absolutamente. día avanzando un poquito más y no retrocediendo. Maravilloso. Súper, súper. Qué lindo escucharte, María Paz. Yo quiero de atrás para adelante decir que los baby steps son los que provocan los cambios radicales en la vida. O sea, lo que nos estanca y nos inmoviliza es pensar en la cima y como que están lejos, como que no vamos a poder, como que no somos capaces, como que todos los peros surgen muy fácilmente en nuestra mente. Y finalmente estos que tú llamas como pequeños movimientos, que nos parece menos angustioso, que podemos pasar a la acción más fácilmente, más fluidamente, son los escalones del 1 al 100, digamos. Entonces esto que parece chiquitito es lo que realmente nos lleva a esa cima que en principio parece tan lejana. Así que yo creo que nada más lejos de minimizar eso que pareciera pequeño, pero en la suma del cotidiano, en el día a día, en el momento a momento, cuando vas realmente comprometiéndote con eso, con las cosas fundamentales que nombraste hoy día, como cómo te tratas a ti misma, en términos de cómo te piensas, de cómo te sientes y cómo sientes tu cuerpo y cómo te relacionas con él. Creo que, si bien era como la pregunta introductoria, pero de alguna manera como que se responde una de las preguntas centrales del testimonio de lo que tú has contado, que siempre, en el fondo, la parte central es como saber cuáles fueron como los cambios más poderosos que tuviste, y tú hablaste muy claramente como de 3 pilares que tengo la sensación de que son muy humanidad compartida, como decimos, ¿no? Muy comunes de todas las mujeres que participan en el programa, que es todo el tema de la autoexigencia, el automaltrato, o sea, todo lo que se desprende de eso, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, cuando hablaste también de todo lo que tiene que ver con vivir para otros, lo dijiste tú muy claramente, yo estoy como resumiendo nomás, ¿no? Como cuán tironeadas estamos por el deber ser o por cumplir, por un rol, por qué sé yo, y cuánto eso además nos desconecta de nosotras y de nuestros cuerpos, que es como el tercer pilar, cuando hablaste como de todos estos cambios tan power, en esto que históricamente había sido como muy difícil y muy lejano, por decir, como aproximarse a esta idea de, y cómo pudiste como hacer esta reconexión muy genuina, no impuesta desde afuera, justamente, ni desde la autoexigencia, ni desde el deber ser, sino desde un lugar tuyo muy personal de reconectar con tu cuerpo, tanto respecto, como dijiste, al movimiento, como a la alimentación, y ya no es la lógica de la dieta, que es muy del deber ser y de lo que viene de afuera, y no de lo que tú realmente necesitas. Entonces, te agradezco porque siento que de alguna manera estás hablando de lo más importante, ¿no? Que es como lo que a ti finalmente te fue pasando, lo que fuiste logrando en tu proceso. Aquí me voy a como devolver un poco en términos porque lo que te voy a preguntar ahora es anterior a tus logros, pero que es importante preguntarte, María Paz, y es como, ¿qué te hizo decidir trabajar conmigo? Más bien, ¿qué te hizo decidir entrar al programa? ¿Cuál fue el punto como de inflexión de este contexto que nos das tú del 2020, que estaba ya en un proceso como de cambio que ya venía en ti, y de alguna manera tú decides como dar el salto de fe, por decirlo así, tomar la decisión de entrar al programa? ¿Qué crees tú que te hizo tomar esa decisión o te ayudó a hacerlo? Mm. Yo diría que no hay una cosa, yo diría que hay varios elementos que fueron bien significativos para mí y creo que te los comenté cuando te conocí. Em, lo primero es que, bueno, ese fue el momento cero, más bien, en que había una inquietud mía de hacerme cargo de mi interior. Yo vengo de una historia de muchas terapias, o sea, no es que yo es primera vez que me terapeo, para nada, em, y por eso es que yo había estado mirando en mi proceso 2020 muy dentro de mí cuál era la mejor experiencia terapéutica que me pudiera acompañar en este tiempo. Mm, Y yo ya había estado leyendo algunos libros relacionados con el acompañarse en el proceso terapéutico con otras mujeres. Y eso yo lo mm, venía rumiando y le venía dando vueltas. Y entonces para mí era
era un tema como bien significativo dentro de la búsqueda de este espacio terapéutico, pero al mismo tiempo yo sentía que necesitaba un proceso terapéutico que tuviera, por decirlo, la metodología con la que yo me enfrento a mis desafíos personales. Yo como obviamente mujer autoexigente, como ya lo dije, soy muy estructurada, o sea, y tengo una metodología en la cabeza que tiene que ver quizás también por mi formación universitaria, como de método científico, cómo acercarse al objeto de estudio. Entonces, he necesitado en mi historia una terapia que sea mucho más sistemática, que sistematice los acercamientos al objeto de estudio. Y yo ya me había ido acercando a mi individualidad y a mi vinculación con el cuerpo como un objeto de estudio. Yo llevaba algunos meses leyendo acerca del hambre emocional, llevaba leyendo acerca de la desconexión mente-cuerpo, era consciente de que yo ya vivía esto, y entonces haber encontrado este programa me pareció que lograba satisfacer desde lo metodológico, el acercamiento al objeto de estudio, el tema de la comunidad, pero al mismo tiempo liderado o facilitado por alguien que, ¿cómo decirlo?, que entendiera el objeto de estudio de la misma manera en que yo lo entiendo, amoroso, sororo, eh, había algo en ti que obviamente yo no tenía hasta ese momento, que quizás estaba como tácito, que tiene que ver con esto de la compasión, que sí a mí me generó yo creo que eso fue el clic más importante, el tema de la compasión, de mirarse de manera compasiva. Y quizás eso fue el elemento cuando hablamos por teléfono la primera vez en que yo dije, ok, esto es. Y nada andar, cuando me llegó el acceso a la plataforma y pude ver la plataforma, dije, esto es, po. Esto es lo que a mí me hace sentido, porque claro, en el fondo también entre mateas nos entendemos, po. Porque quizás no para todas las chicas les va a funcionar algo tan estructurado, pero para mí sí, para mí era súper importante. Aunque, y ya esto lo conversamos en casi todas las sesiones, creo que tú eres mucho más disciplinada y matea de lo que yo en este momento puedo hacer, porque no siempre lograba leerme todas las cosas ni hacer todos los documentos, o sea, los ejercicios, pero aún así yo necesitaba ese nivel de sistematicidad, ese nivel de metodología para poder ir abordando el objeto de estudio de forma sistémica, desde los distintos lugares y decir, perfecto. Así es como se van destapando y destrabando los distintos aspectos que, perdón, un Tienes un segundo, invitado, sí, un tranqui, invitado. tranqui. Dale, 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 tranqui. Me estaba Súper, preguntando qué no, era, voy a ni un decir. drama. Estamos esta es la realidad 2021 todavía, así que nada, y Exactamente. sí. Ok. Em, María Paz, en ese sentido, yo creo que, nada, te agradezco las palabras. Yo creo que aquí hay como elementos súper importantes que tú destacaste también, ¿ah? Como me encanta tu forma, porque es muy clarita de exponer como los puntos sobre las IES, siento yo. Y aquí de nuevo, creo yo que está, claro, todo el tema, ¿cierto?, de que la modalidad programa, ¿no? Que hace distinto tomar una psicoterapia, que yo por lo demás me encanta hacer psicoterapia también, yo soy psicóloga y soy muy clínica y me gusta mucho como los procesos también más, como decirlo, tradicionales, que como todo tiene sus pros y sus contras, pero es solo para marcar la diferencia, sin decir que es mejor o peor, pero tú tienes toda la razón que el programa lo que propone es un paso a paso, como literalmente un paso a paso, del día uno hasta el último. Eh, y creo que tú dijiste algo muy, muy bonito también, como depende mucho de lo que cada una necesita, ¿no? Hay algunas que, dependiendo de su momento y en lo que está, va a necesitar algo menos estructurado, más abierto, más, ¿cierto? Como de ir cambiando de ritmo en el camino, ir explorando, más abierto. Y hay un minuto en que uno realmente quiere como hacer un proceso, como dices tú, con más estructura, con más guía, ¿no? Y yo creo que el programa viene un poco de cerca, pero mi apreciación como técnica, ¿no?, de lo que pasa en el programa, más allá de mi trabajo, sino que esta cosa de ir como por capas, ¿no?, literalmente avanzando, no saltándose pasos, sino que yendo,
y por etapa avanzando, y las dos cosas más importantes que yo creo que tú lo explicaste muy bien, y es que una no funciona sin la otra, Mm, tiene que ver con la sororidad, es algo que es de las principales objeciones, tú has nombrado las objeciones centrales hasta aquí. Una es no tengo tiempo, la dijiste en la primera parte, ¿no? Primera objeción, como sí me tinca, pero no tengo tiempo, y es como en verdad es parte de tu proceso de transformar, de sanar, es como aprender a darte el tiempo, ¿no? Es como un primer desafío ese. Y el segundo es el grupo, como que empieza a panicar un poco, no genera como rechazo, pero sí resistencia, así como es que me voy a exponer, es que no las conozco, es que... Y hay toda una cosa ahí que yo siento que es muy bonita porque se vence súper rápido. Mi experiencia ha mm, sido con tu grupo y en general con los que he trabajado, que a la primera sesión ya se les pasa el susto porque se genera una cosa muy, muy sinérgica, o sea, como que, y es real, ¿ah? No es como un dato el grupo, es realmente algo que vuelve para mi gusto exponencial tu resultado, lo que va pasando, tu mm, proceso, el estar como en esta energía femenina, grupal, en que vamos todas juntas, nos vamos mm, apoyando, es muy bonito. Y el tercer elemento que tú rescataste que tenía que ver con la compasión, que es un concepto súper amplio, ¿no? Como todo lo que implica, cómo cabe dentro de eso el amor propio, la autoestima, etcétera, y que tú lo habías desarrollado también en la primera parte, que es como el bien tratarte, mm, un piso básico de ser amable contigo, ¿no? De estar dispuesta a estar para ti, como decimos siempre, aliviar y prevenir el sufrimiento mm, tuyo en primer lugar, ¿no? Y de ahí para afuera. Entonces, creo que es muy bonito cómo tú resumes esos tres elementos que siento que, eh, al menos lo que, en la experiencia que ocurre en el programa, como que no funciona uno sin el otro, o sea, son muy como que mm, se enlazan, siento yo. Y me encanta y te agradezco como saber que esos elementos fueron como los que llegaron a ti, porque un poco esa es la pregunta, ¿no? Como qué me hizo decidir y fue percibir, ¿no? Que estas tres patitas efectivamente te podían llevar a donde tú querías llegar. Y en mm. ese sentido, María Paz, bueno, la pregunta que nos toca la voy a saltar porque está súper respondida, que en el fondo es como cuáles fueron los cambios más poderosos que tuviste, pero sí voy a avanzar a la siguiente y es ¿cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años? O sea, como de alguna manera esto que partió aquí, ¿cierto? No es como que se resolvió, y tú dijiste al principio, se resolvió tu vida, obviamente, pero claramente diste un salto súper importante, hubo cosas importantes que cambiaron. ¿Y cómo proyectas tú eso más a largo plazo? Si es que lo proyectas, obviamente, de aquí a 5 o 10 años más. ¿Cómo te ves tú y cómo ves tu vida de aquí a ese plazo? Mm. Qué fuerte, porque yo usualmente, hasta algunos años atrás, yo diría que hasta antes de ser mamá, o sea, hasta 6 años atrás, yo en general miraba la vida como en corto, mediano y largo plazo. Y el día que quedé embarazada, pasaron muchas cosas biológicamente en mi cuerpo y claramente la vida se dispone en semana a semana. Uno tiene 10 semanas, tiene 12 semanas, entonces ya el feto es viable, después tiene 20 semanas, el feto le pasa una otra cosa, después es la guagua, después son a las 40 semanas que nace la guagua y así. Entonces yo la verdad, hace rato que dejé de pensar en el largo plazo, y cuando llegó la pandemia, bueno, el plazo se transformó en el día a día y yo hoy día más bien yo me muevo en semanas también, o sea, en días y en semanas. El mediano y el largo plazo se me han ido un poco a la China, en cuestiones súper básicas, como que, por ejemplo, teníamos planificado unas vacaciones familiares muy, muy, muy maravillosas, muy entretenidas, con muchas expectativas, y no se pueden dar todavía porque hay COVID y el ir a ver a mi hermano a Europa no es viable por ahora, hasta Por que estemos ahora, vacunados, claro. claro. Entonces, la verdad es que a fin de no frustrarme, prefiero pensarme en el corto y en el mediano plazo. Ujú, ujú. Y Súper. entonces, en el corto y en el mediano plazo, me veo eh, aspirando todos los días a ser feliz. Mm, Suena súper simple, pero es lo más honesto que te puedo decir. Y en ese ser feliz hay cosas que me hacen feliz o que me ayudan a ser feliz. mm, Una cosa que me hace feliz, y esto puede parecer, a veces yo digo, puedo parecer como creyente del Dios tradicional,
como desde que me uní a esta religión y hago tal cosa, soy feliz, pero sí me pasa que me hace muy feliz, por ejemplo, ir a entrenar. Y insisto, porque esto para mí sí ha sido un cambio súper radical. Cualquier persona que me conocía sabía que yo y el deporte no éramos amigos. Y hoy día el deporte, si bien no es mi amigo, porque no te voy a decir que estoy muerta de la risa todo el rato mientras estoy corriendo y sudando y sintiendo que voy a morir, pero la sensación con la que quedo después de hacer deporte, de sentir que son las 8 de la mañana y yo ya entrené y que me siento liviana y que siento que tengo el día por delante, eso me hace muy feliz. La sensación de optimismo que me queda después de esta liberación de serotonina natural es algo que también me hace muy feliz. El sentir que ya no tengo amenazas. Eso es súper loco porque a veces uno mismo es su peor amenaza. O sea, uno Absolutamente. es quien más se puede maltratar y sentir que eso ya no está, como que también me genera mucha felicidad, ¿cachai? Porque es sentir que soy yo haciéndome cargo de mí, para mí, y entonces siento que los obstáculos de alguna manera están menos presentes. Y entonces la felicidad más bien se me da de manera natural como en el día a día. Entonces siento que es como un ejercicio, es como una espiral ascendente de, de despertarse y sentir que el día va a ser todo lo que tenga que ser, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y en el fondo disponerse de manera propositiva a que el día ande bien, siento que va construyendo un corto y un mediano y un largo plazo feliz. Totalmente. Entonces no me pienso como en una meta de pesar tantos kilos, hacer, no, nada. Quiero seguir en esta misma lógica de mantenerme activa, de bien cuidarme, de bien tratarme, y creo que todo el resto de las cosas se van a ir dando como... Me encanta. Me encanta escucharlo porque siento que de alguna manera es muy bonito, María, porque tú explicas, ¿cierto? Como por qué desde un lugar también muy genuino, como esta cosa a largo plazo de los años, como que no entra en la lógica en la que estáis. Sin embargo, siento que lo que estás describiendo es tan que un poco allá apunta la pregunta, ¿no? Están de cómo decantan en ti estos cambios y son proyectables a largo plazo, Mm, ¿no? O sea, cuando tú dices yo quiero vivir día a día feliz y el día a día feliz tiene que ver finalmente con ir sosteniendo en el diario todos estos cambios que tú ya adquiriste y que no se diluyan y no perderlos y quedarte o ir cambiándolos, pero siempre con esta brújula de qué me mm, hace feliz. ¿Cachai? Y actuar en consecuencia. Entonces, siento que es precioso porque es una manera muy del aquí y ahora, que es algo que también tratamos de trabajar mucho en el programa, como precisamente estar conectado con el aquí y ahora, pero es una manera muy del aquí y ahora de sostener algo precisamente más a largo plazo, sin la neurosis de largo plazo, ¿cachai? mm, Como puesto aquí. Entonces, nada, siento que de una manera muy, como te digo, muy, muy genuina, responde completamente a la pregunta y además de una manera muy sana, muy, muy sana traer ese largo plazo a lo que es tu vida cotidiana. Así mm. que me encanta. María Paz, y la última pregunta del testimonio es, ¿qué le dirías tú alguien que quiere trabajar conmigo, alguien que quiere entrar al programa, pero que está ahí en la indecisión, que tiene dudas, que tiene miedo, no sé, por todos los factores que hemos hablado, las objeciones del tiempo, eventualmente las lucas, será verdad o no, me funcionará o no, no sé, qué sé yo, las dudas normales que uno puede tener antes de tomar esta decisión. ¿Qué le dirías tú a alguien que está ahí como tratando de decidir, ¿no? Yo le haría la pregunta anterior, eh, más como, ¿por qué quieres? ¿Cachai? O sea, entonces diría, eh, si quieres pasarlo bien durante 16 sesiones, en tener 1 hora y media en el que lo vas a pasar bien y en otras no tan bien, en el que te vas a reír mucho y en otras vas a llorar, en el que algunas veces vas a llegar con mucha energía y va a ser súper esperado el día y la hora de la sesión, y en otras vas a sentir que no eres capaz de hacerlo y que te da mucha pena o mucho miedo o mucho nervio enfrentar esos temas.
pero si quieres enfrentarlo a pesar de todo eso, creo que esta es una oportunidad muy interesante para hacerlo. Si sientes que no tienes el tiempo, creo que entonces la pregunta es, ¿en qué gastas tu tiempo? Porque va más allá del programa, porque en el fondo, si no tienes 1 hora y media para ti a la semana, entonces dale la vuelta de a quién y a quién le estás entregando tiempo, porque yo creo que 1 hora y media a la semana es un tiempo más que prudente. Y, y cuando uno hace la revisión de las lucas, que también es algo que yo hice, porque Por obviamente supuesto. a mí al menos no me sale la plata de los árboles, lo pienso entonces, bueno, hice la división como una desordenada de el valor completo del programa en cada una de las sesiones y dije, bueno, este valor me lo puedo dar semanalmente, estoy en disposición, en posibilidad económica de hacerlo. Y entonces ahí el cálculo cambia, porque uno no dice voy a invertir toda esta plata y no sé si me va a resultar. Entonces ahí por eso yo te decía, ¿me va a resultar qué? Exacto. ¿Bajar de peso? Yo quizás esa es la pregunta inicial. Y uno dice, ay, quiero bajar de peso y estoy súper como obstinada en que ese es el objetivo. Y yo puedo decirte que el objetivo no debiera ser bajar de peso, porque en este programa no vas a terminar después de 4 meses bajando de peso. Absolutamente, no es el objetivo que tiene, ¿no? No es el objetivo. Ahora, sí, yo te puedo decir que yo sí he perdido peso. Es que es el tema, ocurre sin que sea el objetivo, pero porque Exactamente. no es el objetivo, es una consecuencia Es como una natural consecuencia. de un proceso. Claro, pero ahí quisiera hacer el disclaimer de que no es la consecuencia de estar durante 16 Absolutamente. sesiones, es de estar 16 sesiones enfrentándote a distintas cosas que no tienen que ver solo con lo que mal entendemos con hacer dieta. Totalmente. Pero de nuevo, entonces no lo pongamos en términos abstractos. Al menos en mi caso, yo he podido perder peso, no mucho, porque de nuevo, son baby steps. Y que no Absolutamente. voy a decir tampoco, ni voy a engrupir con que, oh, vi la luz y ahora soy una persona completamente distinta. Por También supuesto. tengo mis momentos oscuros, Por pero sí me supuesto. pasa que desde que empecé a hacer deporte hace 3 meses, no me dan ganas de comer porquerías. Me pasa, claro, yo quizás no tengo un problema tan severo con tener atracones de comida a las 3 de la mañana, pero puesto que entreno 3 veces a la semana, tengo más sed, tomo más agua, como más fruta, como más ensalada, me dan menos ganas naturales de comer porquería, y entonces inevitablemente se produce una pérdida del peso. En Exacto. el largo plazo, no en el corto. No, esto no es inmediatista, porque también lo digo con conocimiento de causa. Yo he pasado por experiencias más inmediatistas. Tengo una historia de desórdenes alimentarios también, y quizás eso también es algo importante que no lo tocamos, pero que tú lo sacaste a colación respecto de este temor que uno tiene cuando se enfrenta a otras. Y qué van a decir de mí, y la verdad es que las otras van a decir de ti que a ellas también les pasó Absolutamente. Por eso o supuesto. lo otro, y al Mm. final no hay nada que uno pueda sacar afuera que sea tan terrible, o que sí, puede ser terrible, pero que sea tan desconocido, Mm. y que la otra te diga, oh, no lo puedo creer. Mm. Del grupo que nosotros tenemos, todas mis experiencias, el resto también las había Por pasado supuesto. con sus propias características, pero las había vivido igual. Y entonces, lo único que podría aconsejarles a las chicas que quisieran evaluar, entrar a tu programa es si estás decidida a tomártelo en serio, a comprometerte, a asumir este desafío como algo que de verdad te puede dar vuelta tu forma en que te vinculas contigo misma y con tu cuerpo. Yo creo que este es el lugar y el espacio adecuado. Me encanta. Me encanta, y me encanta esa honestidad, porque yo trato de transmitirlo mucho y me encanta que lo digas tú, por eso digo, no yo que estoy contándote, sino que tú que lo viviste. Eh,
eso, como que estás buscando, y yo lo digo muy expresamente y tú lo has dicho ahora, si tú quieres bajar de peso, este no es un programa para bajar de peso, o sea, más allá de que ocurra, y si quieres rápido, tampoco este es un programa que va, o sea, para eso hay otras cosas que probablemente tú ya probaste 10 veces antes, y si tú quieres seguir probando lo mismo y dándote vuelta en el mismo círculo vicioso, Dale. ok, pero no es aquí, no es aquí. ¿Cachai? Y aquí es todo pensado mucho más en profundidad, mucho más a largo plazo en ese sentido, ¿no? De que los procesos son más lentos, pero la apuesta es que son procesos no como las dietas rebote, o sea, que en el fondo ya sabemos que no funcionan, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo ha estudiado, que las dietas no funcionan. Entonces, sino que la apuesta es un proceso que es mucho más lento, pero seguro, digamos, ¿no? Como que en verdad te conduzca a una lógica y precisamente a salir de esa lógica para que esta relación que tú has descrito con la comida, con tu cuerpo, con la actividad física, con la alimentación, cambie desde otro lugar, ¿no? Mucho más sano, mucho más conectado con lo que tú necesitas y no tironeado por este estándar de los X kilos en X semana, ¿no? Como que es un poquito de donde vienen todas bien atrapadas. Y creo que esa sinceridad es fundamental, que tú la compartas aquí, ¿no? ¿Te puedo decir algo, Eva? Yo Todo lo que tú creo, quieras. y esto lo hablamos también en terapia, porque, y es que ahora que lo dije desde el punto de vista de la metodología, me hace más sentido. Al final, todo el resto de las cosas fallan porque el objeto de estudio es el cuerpo, Mm, y el objeto de estudio no es el cuerpo. mm, Lo que tiene que cambiar es la cabeza. Y entonces, concuerdo. sí, en el fondo es cuando como estás afuera, ¿cachai? Entonces Ujú. quieres El cuerpo es la resolver el tema. expresión, es la Exacto, expresión de algo que pasa adentro. Y aquí exactamente. trabajamos el adentro. Sí, Y entonces al final por eso se produce el cambio, ¿cachai? Porque no absolutamente. se produce por la dieta, porque la dieta por la dieta lo que hace es maltratarte una vez más en un periodo, Absolutamente. y lo único que terminas es terminar frustrado, Ujú. y más bien lo que debiera la invitación es a pensarlo desde otro lugar. Entonces al final yo más bien lo diría, eh, porque uno le da susto quizás poner todos los huevos en una misma canasta, sino decir, prueba, inténtalo, Mm, acércate a esta mm, experiencia. mm, Es novedosa, es distinta, a mí me parece que metodológicamente está bien armado, terapéuticamente no lo sé porque no soy psicóloga, pero me mm, parece que tiene, que es pertinente el abordaje, es pertinente, mm, como decías tú, el tema de las capas, o sea, uno mm, efectivamente va sacándose capas, es como una cebolla de verdad, y mm, sale una y sale otra y empiezas a mm. llegar al centro, y una vez que llegas al centro con todas las capas afuera, obviamente no es que todas se caigan, algunas más, otras menos, pero cuando llegas al centro ya no tienes más justificaciones, más excusas, más que decir, ok, ya, pues abordémoslo. Y el abordaje es bonito. Mm. El abordaje, a mí al menos, siempre me hizo sentido y me hace sentido hasta hoy día. Así que, Súper, súper. Te agradezco mil. María Paz, me encanta, bueno, eso, muy característica tuya, ¿no? La honestidad, la transparencia con la que nos has compartido tu experiencia. Creo que has sido muy generosa también en contarnos así como súper al hueso cómo tú te has sentido en este proceso. Y nada, agradecerte mil por tu tiempo, por esa generosidad, y espero que, como siempre digo, que esto ayude a esas personas que están ahí, esas mujeres que están como en la puerta tratando de decidir si es o no, y también si no es, ¿no? Como ser muy honesta, si en verdad, no, esto como que parece que no es lo que estoy buscando, y está perfecto también para descartarlo. Pero yo creo que algo que hace que este programa funcione es que de alguna manera todas sienten que lo describen de una otra manera, pero como que hay algo en la guatita que les dice, sí, no, sí parece que este es el lugar, ¿no? Entonces, creo que tú transmites mucho eso y ayuda como a otras mujeres a conectar con eso también. Mil gracias, María Paz. Eso, gracias por a tu ti. testimonio. Un No, de besito y gracias a nada. las que nos Besos. ven. Gracias. Súper, Chao. súper.